Dios, hermano? Que den un aplauso al Señor y decir gloria a Dios, aleluya. Bendito tu nombre, Padre Santo. Bien, hermano, te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35, vamos a dar el versículo 35 hasta el 41. Marcos 4, del 35 al 41, ¿amén? Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo todos juntos. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis sed? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ocupe su lugar, por favor. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, esta palabra que ya tal vez usted la habrá escuchado en algún otro momento. Pero sabe, hermano, que la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia es inagotable. A ver, y así que uno puede, el pasaje puede volverlo a leer y puede volverlo a leer y puede volverlo a leer. Y siempre vamos a aprender de algo nuevo de ese mismo pasaje. Así que hoy, hermano, quiero compartir este pasaje, este acontecimiento que es muy conocido por el mundo cristiano. Así que, por inicio de cuentas, hermano, yo quisiera decirle que usted y yo tenemos que entender y nos hemos dado cuenta que esta vida no es eterna, ¿verdad? Hoy podemos ver cómo a través de esta situación la vida es frágil, que un virus puede acabar con ella en un momento, que una enfermedad puede acabar al instante, y de pronto en nuestra humanidad creemos, hermano, que podemos seguir caminando y que todo lo tenemos seguro, sobre todo cuando estamos jóvenes y fuertes, ¿verdad? Creemos que todo es normal y que vamos a ser eternos de pronto, o que todo se puede hacer, pero la vida misma nos enseña que no somos eternos. De pronto veo una gente que vive 90, 100 o 120 años, pero no pasa de ahí. Entonces tenemos que entender que esta vida no es eterna. Ahora, si la vida no es eterna, entonces ¿para qué estamos aquí? Según entiendo en la palabra del Señor, cada año que vivimos aquí en la tierra, todo el tiempo que vamos a tener aquí en la tierra, si es que va a llegar a los 100 o a los 120 años, ¿verdad? Según la misericordia de Dios, si así nos lo deja. Es una preparación, según entiendo en la Biblia, lo que vivimos aquí en la tierra, los años que tenemos aquí, el Señor nos está preparando. ¿Y para qué nos está preparando? Para lo eterno. Amén. Todos tenemos que entender que cada año, cada día que tenemos aquí en la tierra, que el Señor nos permite vivir, es una preparación para lo eterno, porque creemos en la vida eterna. Amén. De hecho, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que nosotros creemos en la resurrección, creemos que hay una vida después de esta vida terrenal, creemos que hay una eternidad después de los años que vayamos a vivir aquí en la tierra. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque tenemos que entender que la vida es corta, tenemos un tiempo, pero ese tiempo es para un aprendizaje. Es verdad que vamos a disfrutar la vida, los beneficios que Dios nos dé, la familia, los bienes, etcétera. Sí, hay que disfrutarlos, hay que disfrutar la vida, hay que aprender a ser buen ciudadano, etcétera, etcétera. Pero nunca se nos debe de olvidar que el Señor nos está preparando para otra ciudadanía. ¿Amén? Que es una ciudadanía eterna. Aquí vamos a estar 100 años, 120 años, pero en la presencia de Dios vamos a estar toda una eternidad. Entonces, teniendo esto en mente,
teniendo en mente que no somos eternos, que cada día que vivimos es una preparación para lo eterno, entonces tendríamos que entender que cada situación, hermano, que vivimos, cada aspecto de nuestra vida, cada complicación, cada victoria, cada momento difícil es una preparación de Dios para lo eterno. ¿Está conmigo? Cada situación, o sea, quiero que entienda esto, Dios nos está preparando. Es que Dios dijo, te voy a dejar en la tierra, Saúl, 80 años, 70 años. Yo me conformo con 70, porque luego después de los 70 ya como que se me hace que me voy a volver más gorroso, ¿no? Pero si te voy a dejar 70 años, esos 70 años son para que tú aprendas para lo que vas a vivir acá. Por eso de pronto, no sé si has escuchado predicadores que dicen, es que la alabanza es, Señor nos está enseñando para la adoración eterna que vamos a tener en el cielo. Entonces, cada situación que vivimos, hermano, cada aspecto nos está preparando para la eternidad. Voltea con el que está a tu lado y dile, te están preparando para la eternidad. Nada escapa a la voluntad de Dios, hermano. Nada, absolutamente nada escapa a la voluntad de Dios. Si yo creo que Dios se le escapó algo, entonces yo no creo en un Dios todopoderoso ni omnisciente. Creo en un Dios limitado. Si yo no alcanzo a entender que cada situación el Señor lo permite, entonces voy a creer en un Dios limitado. Es más, ni sería Dios porque se le escapó algo. Pero Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por eso es Dios. Nada se le escapa. Entonces, cada aspecto de mi vida, Dios tiene un propósito para moldearme. ¿Amén? El Señor está buscando hacerme mejor. Te tocó un compañero difícil, Dios está buscando, va a aprovechar eso para hacerte mejor. Te tocó un jefe complicado, Dios está usando eso para hacerte mejor. Te tocó un momento de crisis, Dios te está usando ahí para que aprendas algo. Te tocó una novia complicada, Dios te está enseñando algo. Te tocó un hijo rebelde, Dios te está enseñando algo. O sea, cada aspecto de nuestra vida. Los hijos aprovechando, ya ves, papá, te está enseñando Dios, ¿no? Tampoco abusen. Pero lo que Dios está buscando, hermano, con cada situación, esa es la mentalidad cristiana. Cada situación, Dios nos está haciendo mejor, mejor hijo, mejor papá, mejor esposo y sobre todas las cosas, mejor hijo de Dios. Que eso es lo que Dios es el aspecto principal que Él está buscando. Entonces, hermano, como Dios quiere hacerme mejor, Dios quiere que tú seas mejor y que yo le conozca más y que le entienda más, entonces va a usar cada situación que venga a mi vida para enseñarme algo nuevo. Así que en este pasaje que acabamos de leer vemos una enseñanza, pero ahora aplicada a la vida de los discípulos, que también la podemos aplicar a nosotros, porque Dios lo que estaba buscando en este evento que Él ya conocía. ¿Y por qué digo que ya conocía? Porque Jesús es Dios. Pero aparte de eso, Dios les dijo algo al inicio que ellos no alcanzaron a escuchar, donde Él tenía el control de todas las cosas. Pero vemos un ejemplo que en los discípulos les iba a ayudar, ¿no? Jesús no quería matar a los discípulos, quería enseñarles. Cada aspecto de tu vida no es que Dios te quiera destruir, es que Él te quiere enseñar. Y a lo mejor tú sientes que es algo muy, muy pesado, pero a través de eso es que Dios te quiere enseñar. Así que en este pasaje que acabamos de leer, capítulos antes, si tú lees los versículos anteriores, Jesús, hermano, está todo el día predicando. De hecho, dice que Él está a la orilla del mar y como la multitud se empieza a juntar, porque la multitud era característica, seguían a Jesús. Entonces Él se sube a la barca, porque la multitud era mucha. Para que lo pudieran ver, para que lo pudieran escuchar, se sube a la barca y Él está predicando por horas, hermano. Uno piensa que el Señor se puso y dijo, ya vamos, no, casi estuvo todo el día predicando. En este día, Jesús está predicando a la orilla del mar con mucha gente y Él empieza a hablar, por ejemplo, de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, hermano, es una de las más extensas de la Biblia. Y entonces Jesús les empieza a hablar a la gente por parábolas y luego le da la explicación a los discípulos sobre esa misma parábola. Pero en este día también el Señor le está hablando porque la gente quería escucharlo. Mire, recuerdo una vez, hermano, el primer sepelio que yo oficié, allá en la iglesia donde yo pastoreaba en Ramos. Aquí este método no me va a dejar mentir. Yo llegué, era un hermano de otra iglesia, pero un familiar era de nuestra iglesia. Y entonces llegué yo al sepelio y sabían que era pastor y uno de ellos me dice, oiga, ¿no nos puede compartir la palabra? Yo no iba preparado, hermano, porque normalmente el pastor es el encargado, ¿verdad? Pero dije, claro que sí. Y prediqué, hermano. No le exagero, aquí se me pasa de testigo, que apenas me senté, hermano, terminé de predicar y me senté, iba otro. Oiga, ¿no nos puede compartir una palabra? Y hasta me quedé así, ¿está bromeando?
No, pues sí, bueno. Y prediqué, hermano. Terminé predicando, yo creo que del Apocalipsis, porque me pusieron como 6, 7 veces a predicar seguidas, hermano. Entonces decía, se están bromeando, se están jugando conmigo, ¿qué? Porque otra vez, oye, no me puede predicar. Y yo le dije, la última vez le dije, pero ya acabo de predicar, no, pues otra vez. Yo dije, pues ¿será que estoy predicando muy corto, qué? Es pesado, es cansado estar porque ya de pronto ya no saben ni qué decir. Imagínate Jesús todo el día predicando de la parábola del sembrador y luego les avienta la parábola de la semilla, del crecimiento de la semilla, y luego les avienta otra parábola de la semilla de mostaza. O sea que se le hace de noche a Jesús. Como llega la noche, le dice a los discípulos, ¿saben qué? Vámonos al otro lado. Jesús le dice, pasemos al otro lado. Y aquí es donde yo te quiero decir algo, hermano. Qué importante es poner atención a lo que Dios dice. Jesús le dice después de la multitud, subamos y vayamos al otro lado. Si tú y yo, hermano, no ponemos atención a la palabra del Señor, no podemos perder algo importante. Tú debes de poner atención a cada predicación, a cada alabanza, a cada palabra, a la palabra del Señor, a las prédicas que puedas escuchar, a los cantos, a la oración, porque puede ser que en ese momento, si tú te distraes, no vas a escuchar a lo mejor una respuesta que a lo mejor tú estás esperando que Dios te iba a dar. No sé si me estoy explicando. Cuando tú no pones atención, se te puede ir algo que a lo mejor Dios en ese momento te iba a decir o te iba a dar. Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Si los discípulos hubieran puesto atención a esto, hermano, creo yo que no hubiera sido el viaje tan aterrador. Porque Jesús les había dicho, vamos, pasemos al otro lado. Creo que si ellos hubieran entendido un poquito lo que Jesús les decía, el viaje hubiera sido difícil, claro que sí. Hubieran sentido feo, pero no hubiera sido tan aterrador como les pasó a ellos. Por eso cuando Jesús termina este evento, les dice, ¿cómo no tienen fe? O sea, como diciéndoles el Señor, no escucharon lo que les dije al principio. Porque fe, hermano, es creer. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero si tú no crees a esta palabra va a ser un libro. Simplemente. Si tú no crees, hermano, en esto que estamos haciendo y te da lo mismo estar o no estar, entonces esto será solamente una reunión social y no será un servicio donde la presencia de Dios pueda descender. Si nosotros no creemos, hermano, en la oración, no vamos a poder ver lo sobrenatural de Dios. Si nosotros no vemos las cosas con fe, nada va a suceder. El único lugar, hermano, donde Jesús no hizo milagros, ¿sabe dónde fue? En Nazaret. ¿Y por qué no hizo milagros en Nazaret? Porque no le creían. Porque la gente lo veía y le dice, ¿tú qué vas a hacer milagros si tú eres el hijo de María y del carpintero de aquí a la vuelta? Tú estás loco. Y no le creían. Y Jesús salió casi así, sin ningún milagro, hermano, porque nadie le creyó. Pero fíjate, saliendo, dice la Biblia que saliendo de Nazaret se dirige a Capernaum. Jesús todavía no llegaba a Capernaum, hermanos, y los milagros ya estaban surgiendo. ¿Por qué? Porque nada pasa si no tenemos una actitud de fe. Así que en cada proceso que vivimos, hermano, tenemos que verlos con los ojos de la fe. Amén. Cada situación que tú y yo vivimos tenemos que verlo y observarlo a través de los lentes de la fe. Esto que el mundo está pasando, hermano, esto que estamos viviendo, no es nada más que Dios queriendo llamar nuestra atención. Pero si no lo vemos de esa manera, vamos a pensar, esto ha pasado siempre, es el gobierno, no sé, mil cosas, pero no vamos a verlo de la manera correcta, porque le he dicho al principio que nada se le escapa a los ojos de Dios. Si tú y yo no lo vemos con los ojos de la fe, esto solamente va a producir tristeza, amargura, kilos, rebeldía y demás. Ahora, en este pasaje, hermanos, hasta este momento todo parece ir bien. Jesús predicó con sabiduría, la multitud lo sigue, mucha gente quería escuchar las parábolas y de repente, hermano, el escenario cambia. Qué importante es que tú y yo, hermanos, nos adaptemos a los cambios. A veces uno quisiera, hermano, que todo siguiera de la manera en la que lo hemos hecho siempre, pero tú y yo tenemos que adaptarnos a los cambios. Adaptarnos a los escenarios que van a cambiar, porque en la vida de pronto cambia el escenario. Vemos a los discípulos en un buen momento con Jesús, la gente siguiéndolos, Jesús predicando, y de repente se suben a la barca y el escenario es otro completamente. Ahora, si yo no entiendo que Dios tiene cada proceso que pasa en mi vida un propósito, lo único que va a pasar es que yo me voy a frustrar. Por eso le digo que es importante adaptarnos a los escenarios y saber que Dios, quien nos ha puesto ahí,
Si Dios no quisiera que estuvieras ahí, Él no permitiría que estuvieras. Pero si has pasado por eso, aún, hermano, de las cosas que nosotros podamos cometer como errores, el Señor sacará algo bueno de ahí. Así que los discípulos suben a la barca con Jesús y de pronto se levanta una gran tempestad. La tempestad se levanta sin aviso. Quiero decirle que los que iban en la barca no eran inexpertos. Si a mí me suben una barca, hermano, me tiene que poner chaleco porque me da miedo. Pero ellos no. Ellos eran expertos en el mar, o sea, no les asustaban las tormentas. De hecho, hay pescadores que aprovechan los momentos de tormenta para ir a cierto lugar y pescar. No sé si ha visto videos, hermano, donde el barco se está moviendo y la gente está pesque y pesque, pero ellos no tienen miedo. O sea, quiere decir que estos que iban en la barca no eran unas personas que no sabían de mar, sabían. Quiere decir que esta tormenta estaba pesadita. El escenario de pronto cambió. Sin avisarlo, sin esperarlo. Es como algo de lo que estamos viendo ahora. Nadie nos avisó esto, hermano. Yo le he comentado a algunos que la primera vez que acomodé la silla separada me agarré a llorar porque dije, ¿en qué momento pasó esto, Señor? Siempre buscamos, Señor, que la gente venga, que se llene, y ahora no, que no vengan. O sea, ahora no te saludes. Siempre hablamos, hermano, saluda a tu hermano y abrázalo y dile que lo amas. Y ahora no lo saludes, no podemos saludarnos, no podemos reunirnos, no podemos salir a ver a la familia, no podemos ir a reunirnos con otras personas, etcétera, etcétera. Nadie nos avisó. Eso que pasó no nos lo imaginábamos nunca. Yo no me lo había imaginado. Cuando yo oía de esta noticia en hambre allá en China, pues, nunca, hermano, jamás pensé que esto nos iba a llegar a pegar de esta manera. Pero lo estamos viviendo. Jesús es omnisciente, todo lo sabe. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Esta tormenta que los discípulos están viviendo, Jesús lo sabía. Jesús sabía lo que iba a pasar en el trayecto. Al principio dije que cada situación es una enseñanza. Dile que está a tu lado, por favor, Dios tiene el control de tu vida. Dile. Hermano, qué descanso, qué peso nos quitamos de encima cuando sabemos que Dios tiene el control. ¿No es cierto? Qué padre es cuando yo puedo decir, Señor, tú tienes el control de todo, entonces yo puedo descansar en Él. Es algo maravilloso. Dios tiene el control. Esta tormenta provoca que la barca se vea indefensa, hermano. La protección de ellos en el mar, pues era la barquita que iban. Pero las olas y el viento y la fuerza que lo golpean, hermano, y las aguas que entran, lo ponen en riesgo de hundirse esa pequeña barca. Si algo, hermano, el Señor nos quiere enseñar, escúcheme bien. Si algo nos quiere enseñar Dios es que aprendamos a depender de Él. Nos hace falta aprender a depender de Él. No depender de mi barca. Para ellos la salvación era la barca. Y mientras la barca no se fuera hundiendo, ellos estaban seguros. El problema fue cuando la barca se empezó a hundir, porque dijeron, caray, ahora sí, ¿de dónde nos vamos a pescar? Si es lo único que tenemos. ¿Por qué no recorrieron a Jesús hasta que la barca se estaba hundiendo? Porque ellos estaban seguros en la barca. A veces Dios tiene que sacudir nuestra barca, hermano, para darnos cuenta que no debemos de aprender a depender ni de nuestro dinero, ni de nuestra profesión, ni de nuestra barca, ni de nuestra capacidad, porque al final de cuentas todo eso el Señor nos lo dio. Dios desea que aprendamos a depender de Él. Sí que disfrutes lo que tienes, disfruta tu carro, tu casa, tu dinero, etcétera, tu familia, todo, que lo disfrutes, pero depender de Él. Depender de Dios, saber que sin Él no somos nada, saber que lo más importante que debemos de tener en Él, en nuestra vida, es Él. Por eso, hermano, habrá ocasiones en las que Dios permitirá que tu barca se vea indefensa. A lo mejor alguien está pensando, híjole, yo confiaba en esto y de pronto ya no es tan fuerte como yo creía, y entonces empiezas a preocuparte. Si sientes frágil tus finanzas, depende de Dios, porque sabes que nada te va a faltar. Si sientes frágil tu familia, depende de Dios, porque el Señor la protegerá. Si sientes frágil tu seguridad, aprende a confiar en Dios. Dios nos está llevando, hermano, a aprender a confiar de Él. Ahorita tú y yo ya no podemos confiar ni en la policía, porque ya no sabes si son de los buenos o son de los malos. Entonces, una vez alguien dijo, ¿y ahora en qué vamos a confiar? La policía hace cosas peores y están comprados por no sé quién. ¿De qué vamos a depender, hermano? Dios. Dios nos está llevando a que aprendamos a depender de Él.
Porque cada situación que pases en tu vida, hermano, no es para destruirte. ¿Me estás escuchando? No es para destruirte. Es una enseñanza que Dios nos está dando. Los discípulos, hermano, no murieron. Sí se asustaron, pero aprendieron a ir ¿a quién, hermano? A Jesús. A veces, hermano, así somos. Somos bien cabezones. Diga que está a tu lado, se me hace que eres bien cabezón. Porque en nuestra humanidad, hermano, en nuestra humanidad aprendemos a confiar en lo que tenemos. Pero cuando eso se nos es quitado, nos damos cuenta que siempre ha sido Dios el que nos ha sustentado sin darnos cuenta, pero lo hemos dejado de ver. Así que tú y yo en esta pandemia, hermano, tenemos que aprender la lección. Tú y yo tenemos que salir de esta situación con más fe que antes, con más fuerza que antes, con más amor que antes, con más pasión que antes. Si no, el trayecto en la barca no sirvió de nada. Jesús aparentemente estaba dormido. Puede ser que estaba cansado, puede ser que sí, pues todo el día predicando, ¿no? Y yo no sé qué pasa, hermano, pero de verdad los que predican aparentemente no hacemos nada, pero uno termina cansado. Imagínate todo el día. A lo mejor estaba cansado Jesús, o tal vez los estaba probando a los discípulos. Y me gusta mucho esta parte porque los discípulos le reclaman, le dicen: Señor, no tienes cuidado que perecemos. O sea, le están diciendo: Señor, no te importa que nos ahoguemos, dice la Nueva Traducción Viviente. Señor, no te importa que nos ahogamos. O sea, ellos estaban pensando que se iban a morir. Ellos no habían entendido que había algo más allá de la tormenta, hermanos. Y muchos cristianos ahora no han entendido que hay algo más allá de esta cuarentena, que hay algo más allá de la pandemia, que hay algo más allá de esto. Por eso, alguien que habla de un nuevo gobierno, ¿verdad? Y sin ser exagerado, porque lo hay mucha gente ya muy desfasada, pero tenemos que saber que hay algo más allá de esto. Que el Señor está sacudiendo a la iglesia también, porque hay algo más allá de esto que está pasando. Había algo más allá de las olas, había algo más allá del viento. Había una enseñanza que el Señor les quería dar. Y ya se me perdió la práctica, hermano, de usar las diapositivas. Miren, me acabo de acordar. No sé si está funcionando. ¿No, verdad? No, hombre, ya déjalo. Si no, ¿verdad, Ley? Así que rápidamente quiero decirte yo 3 enseñanzas que creo que Jesús les estaba tratando de decir en esta situación. La primera enseñanza que yo saco de esta situación, porque es una enseñanza, no es una destrucción para ellos. La que sigue, ¿ya lo puedo ver? Ahí está. La primera enseñanza, hermano: en los momentos de dificultad, cuando nuestra barca se ve pequeña ante la magnitud de la tormenta, es el momento de una dependencia total de Él. Tu barca ahora se ve frágil, depende de Él. Nada te va a faltar. Dice la Biblia: no quitaré el bien a los que andan en integridad. Nada le faltará a los que andan en integridad. Hay cosas que tú y yo podemos controlar, hermano. Hay cosas que tú y yo podemos hacer, pero esta tormenta rebasaba la capacidad de los discípulos. Eran pescadores, tuvieron que acudir a Jesús. Tal vez Dios está tratando de llamar tu atención con las situaciones que ahora estás viviendo. Si te sientes rebasado, hermano, en este momento tenemos que voltear a verlo a Él. Porque la iglesia tiene que aprender en este último tiempo a depender, lo que siempre debió de haber sido, hermano. Aprender a depender de Dios y no de nuestra barca. Segunda enseñanza que yo le saco a esta palabra es que los momentos más duros, hermano, son el escenario perfecto para ver el poder sobrenatural de Dios. Dice el versículo 39 de la cita que leímos: y levantándose, cuando ellos ya no pueden hacer nada, cuando ven que el barco se le está hundiendo, la barca va con Jesús y le dice: Señor, no tienes cuidado. Entonces Jesús se levanta, hermano, y dice el 39: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dios nos va a llevar, hermano, a la iglesia a un momento
tan complicado tal vez, que lo único que nos quede es el poder de Dios. Porque solo ahí, hermano, cuando veamos que nuestra barca es frágil, es donde la gente voltea a ver a Dios. Yo recuerdo haber hablado con un amigo y yo trataba de evangelizarlo. Y él tenía dinero, tiene su casa hermosa, tiene a su esposa, tiene sus carros, tiene mucho. Y yo le platicaba de Dios y le comentaba yo del milagro que Dios había hecho en mi hermana, que la había librado de la muerte. Y cómo mi familia habíamos vuelto a Dios. Y él me dijo algo que me sorprendió mucho. Y me dijo, es que yo creo que tú estás ahora con Dios porque tú pasaste eso, me dijo. A lo mejor eso fue lo que a ti te llevó. Como yo no he pasado eso, a lo mejor por eso yo no he ido. Y es que no debería de ser así, hermano. ¿Ve cómo somos cabezones? ¿Qué me estaba diciendo? Hasta que yo no tenga algo similar como tú, entonces voy a ir a buscar a Dios. Y eso no debe de ser así. Dile que está a tu lado, eso no debe de ser así. Jesús tiene poder para calmar las tempestades. Jesús tiene poder para hacer un milagro financiero. ¿Cuántos lo creen, hermano? Jesús tiene poder para hacer un milagro financiero. Que las deudas se cancelen, claro que sí, porque Dios no hay nada imposible para Él. Jesús puede hacer un milagro de sanidad, puede sanar cualquier enfermedad, puede, hermanos, ayudarte en cualquier momento, puede restaurar lo dañado. El momento de crisis, ese es el momento especial para ver la gloria de Dios, el poder sobrenatural de nuestro Dios. Así que lo que estamos viviendo no es para destruirnos, no es para desanimarnos, no es para hundirnos, no debemos de estar ahí. Si alguien se siente hoy destruido, desanimado, hundido, no debería de estar ahí, porque esta situación Dios no la hizo para eso. Es para que tú y yo clamemos con fe hoy más que nunca. Para que tú y yo hoy clamemos al poder de Dios y podamos ver los milagros, porque Él no ha cambiado. El poder de Dios no se ha ido, Dios no nos ha abandonado, Él sigue con nosotros. Él está aquí esta mañana con nosotros, con lo que estamos aquí. Y la tercera enseñanza y última. Con la compañía de Jesús, hermano, cualquier viaje es seguro. Hay tempestades que solo Jesús detiene. Nosotros no podemos. Yo le he dicho al Señor, Señor, si tú no haces algo en esta situación, ¿quién lo va a poder hacer? Solamente tú, dependemos de ti. Si Jesús, hermano, no hubiera ido en la barca, yo no sé qué final le hubiera tocado a los discípulos. A lo mejor se hubieran ahogado, a lo mejor se hubieran hundido, no sé, hubiera sido el escenario diferente. Lo mejor que puedes hacer, hermano, es tener a Jesús en tu barca, tener a Jesús en tu vida. La mejor inversión que puedes hacer es reunir a tu familia y llenarlo de la presencia del Señor. Buscar hoy más que nunca la presencia de Dios. Así que haz lo que tengas que hacer, deja lo que tengas que dejar, pero asegúrate que Jesús vaya contigo. ¿Todavía Jesús está en tu barca, hermano? ¿Estás seguro de que Jesús está en la vida de tus hijos y en la vida de tu esposa y en la vida de tu familia? Porque Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y luego dice Jesús, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermano, estamos perdidos sin Jesús. Y en el final de la historia Jesús le dice, ¿por qué están asustados? Y eso es lo que a veces el Señor nos dice ahora, ¿por qué están asustados? ¿Todavía tienen fe? En otras palabras, les estoy enseñando. Lo que quiero es aumentar la fe de ustedes a través de esta situación. Cada situación tiene un propósito de Dios. Y aún, hermano, me atrevo a pensar que aún en las broncas que nosotros nos metemos, porque a veces cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas, aún, hermano, en esa situación que Dios no propició, pero que nosotros lo vivimos, que nosotros lo propiciamos, aún en eso, el Señor tomó el control y algún propósito nos enseñará de una manera poderosa, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y lo más hermoso es que los discípulos, hermanos, salieron diferentes de aquí. El versículo 41 dice, pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Hermano, los discípulos salieron cambiados. Tú y yo de esto tenemos que salir diferentes. Ya no eran los mismos que estaban antes. ¿Sabe por qué? Le aseguro que en la siguiente ocasión que hubiera una tormenta,
¿Cómo iban a estar ellos? Más tranquilos, diciendo, si Jesús nos sacó de la... A ver, ¿viene Jesús? Ah, no hay problema. ¿Te acuerdas cuando Jesús se levantó y calmó el mar? Ahorita se va a levantar y lo va a hacer lo mismo. Ellos eran diferentes. Nada más, qué aguados. Ellos estaban cambiados. La experiencia que vivieron los transformó en otros. Hermano, ¿de dónde ese Pedro cobarde se volvió en el Pedro que predicaba? En el proceso. ¿De dónde, hermano? Ese Juan que estaba siempre tranquilo y abrazando a Jesús, era un niño, un adolescente que dependía de Jesús, abrazado y siempre estaba con él. ¿En qué momento se volvió en el Juan que escribe y está exiliado en la isla de Patmos escribiendo el libro de Apocalipsis? En el proceso. El proceso es importante para ti y para mí. Y hermano, de este proceso tú y yo no podemos salir igual. Asegúrate de que de esta contingencia tú y yo no salgamos igual. Tenemos que aprovechar la enseñanza. ¿Cómo vas a salir de la contingencia? ¿Con más fe o con menos fe? Eso depende de asegurarte de que Jesús esté contigo y que entiendas que cada aspecto de tu vida Jesús tiene el control. Ponte de pie. Cierra tus ojos y vamos a decirle, Señor, que esto que estoy viviendo me sirva para confiar más en ti. Escucha la voz de Jesús que te dice, ¿por qué tienes miedo? Si yo voy en la barca. Señor, pero mi barca es frágil, no importa. Yo voy en la barca. Señor, pero es que las olas se están metiendo. Jesús dice, no importa, yo voy en la barca. Y te aseguro que antes de que la barca se hunda, Jesús se levantará. Jesús se pondrá de pie y le dirá al mar, calla, enmudece. Y entonces tú podrás ver la gloria de Jesús. Dile, Señor, auméntame la fe. Señor, en esta tarde ya, yo te quiero pedir, Señor, que tú llenes nuestra vida de confianza y de fe. Señor, que nos llenes de convicción, de esperanza, de saber que tú vas con nosotros y todo está bien. Que el viaje es seguro. Que el viaje será a lo mejor un poco difícil, pero no nos va a pasar nada. De esta enseñanza tú nos harás mejores. Hoy entiendo, Señor, que cada propósito de mi vida es porque tú me quieres hacer mejor. Porque me estás transformando, porque estás tratando con mi vida, porque estás metiéndome en el proceso, porque me estás haciendo diferente y al salir de aquí voy a ser otro. Ya no quiero ser el mismo Saúl que antes de la contingencia. Ya no quiero tener el mismo culto que antes de la contingencia. Ya no quiero tener la misma adoración que antes. No quiero tener la misma pasión, Señor. Hoy quiero verte. Y quiero salir diferente y salir confiado y salir con más fe y ser más fuerte y más ungido y más lleno de tu presencia y con más anhelo de que los demás te conozcan en el nombre de Jesús. Señor, si alguien hoy está pasando aflicción, asegura su barca, asegura su fe. Te pido que te pongas de pie, Señor, y calmes las aguas de una forma milagrosa. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Dios. Muchas gracias. Amén. Y amén.